Vamos en esta mañana a continuar con lo que hemos estado estudiando durante ya algunas semanas. Me da mucho gusto verles, qué bueno es que esté aquí. Vamos a iniciar el día de hoy leyendo el capítulo 5 de Mateo. Hemos venido estudiando el libro de Mateo ya por algunas semanas y vamos a entrar el día de hoy a las bienaventuranzas. Desde la semana pasada dijimos que el Sermón del Monte es capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Si Dios permite y nos da vida, vamos a continuar estudiando el libro de Mateo y vamos a ver todas las bienaventuranzas y vamos a ver todo lo que el Sermón del Monte tiene para nosotros y mucho más. Pero el día de hoy comenzamos con las bienaventuranzas y si usted tiene bien, acompáñeme, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 4, y vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Dice la Escritura así en Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hace 2 semanas vimos el último versículo, los últimos versículos de Mateo 4, a donde vimos que Jesús, después de haber iniciado el ministerio en Galilea de los gentiles, se empezaron a llegar a él, empezaron a llegar gente de muchos lugares, de Decápolis y de varios lugares alrededor, y empezaron a llegar a él, y de esta forma es que se junta esta multitud. Dice el versículo 1 del capítulo 5, que viendo la multitud, es a la que se refiere el capítulo 4, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y a partir del versículo 3 es que comenzamos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aprendimos que la bienaventuranza tiene el significado, se desprende de un vocablo griego que habla acerca de una palabra que se llama makarios, que significa felicidad interna, profunda, genuina, una felicidad que no es como la que el mundo puede ofrecer, porque no se produce por las circunstancias y no está sujeta a cambios por parte del mundo de circunstancias. Makarios, que significa bienaventuranza, no es una bienaventuranza de acuerdo a lo que el mundo nos ofrece. Makarios es una felicidad interna, una felicidad que brota de lo más profundo del ser. No es si tienes, estás contento. Normalmente cuando tenemos, estamos felices y estamos contentos y qué bonita es la vida y gloria a Dios, pero cuando falta y cuando no tenemos es cuando entonces la situación es diferente y nos deprimimos y nos enojamos. ¿Conoce a alguien así? No volteé a verlo, pero seguramente por ahí anda. Alguien que de repente al no tener se pone mal y entonces su felicidad, su gozo depende de si tiene o no tiene. Dijimos también la semana pasada que solamente las personas que tienen una comunión con Dios, que participan de esta característica de Dios, porque tú lees en la Biblia que muchas veces dice, bienaventurado el Hijo de Dios, bienaventurado el Señor, y esta es una característica de Dios, y solo los que participan de esa naturaleza es que pueden decir que son los bienaventurados también. Es decir, somos partícipes de esa bienaventuranza si tenemos una relación con Dios. Cuando no tenemos una relación con Dios, no podemos entender que la Biblia marca que los que lloran son felices, que los que son perseguidos están felices y son bienaventurados. Si no podemos tener una comunión con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, no entenderemos lo que las bienaventuranzas nos quieren enseñar. Así que Jesús no solamente estaba hablando acerca de una conducta cuando enseña las bienaventuranzas, sino también Él estaba hablando acerca de una actitud. Estaba diciendo que la parte interior de una persona es la verdadera clave de la felicidad, porque puedes acumular todo lo que quieras en esta vida y puedes tenerlo todo, pero aún así eso no te va a dar una felicidad interior. Porque conoce usted a alguien seguramente, o tal vez incluso usted, cuando Dios le ha bendecido y ha tenido, y ha dicho, tengo todo, o puedo llegar a tener todo, o he alcanzado lo que me he propuesto.
Siempre hay un vacío en nuestro corazón, siempre hay algo que no se alcanza a llenar con las cosas materiales, porque la verdadera felicidad la produce la relación a través de su Hijo Jesucristo con el Señor. Y Él es el que produce eso en nuestro interior. Así que Jesús está ofreciendo esta bienaventuranza, Macarios, esta bendición, esta felicidad basada en un estándar nuevo de vida. Porque recuerden que cuando Jesús expresa las bienaventuranzas a la gente que escucha en ese momento, les cae como una bomba, les cae como algo que no habían escuchado antes y se ponen mal porque de repente escuchan y dicen, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados de los que hablan mal y de repente dices, ¿cómo? No entiendo, porque venimos de un sistema donde se nos dice que somos felices si obtenemos, somos felices si alcanzamos, somos felices si somos populares y de repente que dice que es el Mesías nos dice todo lo contrario. Debió haber sido una bomba para ellos, como lo es para algunos de nosotros escuchar que este sermón del monte y propiamente las bienaventuranzas nos dicen que debemos ser personas que tienen una relación con Dios y que solamente así podremos ser felices en esta tierra. Déjeme decirle algo, si usted está buscando ser feliz en esta tierra, le voy a decir algo que usted a lo mejor no ha sabido o no ha entendido todavía. La felicidad de esta tierra es momentánea. La felicidad que el Señor ofrece en su palabra es eterna, pero para obtenerla tenemos que vivir lo que dice la palabra de Dios. La felicidad en esta tierra es pasajera, es momentánea. Por eso Jesús viene y dice y ofrece algo que es muy diferente a lo que el mundo dice. Para conocer estas bienaventuranzas tenemos que reconocer que no podemos vivir por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, tenemos que ser totalmente dependientes de Jesucristo. Por eso es que Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Sí, y este sí es condicional, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vemos que este sí condicional denota un antes y un después. Si es que eres tú cristiano, si es que has nacido de nuevo, si es que eres de Cristo, eso quiere decir que no todos son de Cristo. Eso quiere decir que no todos están buscando. Eso quiere decir que no todos entienden lo que esta escritura está diciendo. Sí, pues, dice la escritura, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dios quiere que seas feliz? Sí, sí lo creo. Por eso se sienta en el monte y da el sermón. Por eso dice las bienaventuranzas. El problema es que usted y yo creemos que ser feliz con Dios es como el mundo dice. Nuestro concepto de felicidad es lo que hemos aprendido en el mundo y queremos ajustar esa felicidad a los términos con Dios y queremos hacer ¿cómo se llama esa palabra? Sincretismo, una mezcla. Queremos tomar a Dios y a las cosas del mundo, revolverlas y decir, así es como quiero. Y creemos que esa fórmula es la ideal. Quieres tener un pie en el mundo y quieres tener un pie con Dios. Y cuando quieres darle vuelo a la hilacha, te vas al mundo y lo disfrutas y luego llegas el domingo y quieres estar bien con Dios y para ti eso es estar bien. Qué bonito es esta vida. No, Señor, así no es. Porque por eso dice Colosenses 3, 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, diga conmigo, muerto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, aquellos que han resucitado, si pues habéis resucitado, no puedes resucitar si primero no mueres. ¿A qué? A las cosas de este mundo. En otras palabras, si tú y yo pretendemos llamarnos cristianos, ser cristianos, hijos de Dios,
Si tú eres de las personas que dice yo soy cristiano y le pones un pececito ahí a tu coche y pones ahí un sticker, una calcomanía ahí en la ventana de tu negocio o de tu casa, te compras tus playeras, ¿verdad? Traes tu Biblia debajo del hombro, escuchas a Marcos Witt en el coche a todo volumen y la gente sepa que eres cristiano. Gloria al Señor, aleluya. Pero no has muerto a las cosas de este mundo. Error. Quiero decirte que debes sentarte y recapacitar si realmente eres cristiano o no. Porque si tú pretendes llamarte cristiano, la Biblia dice, haced morir, versículo 5, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Conoce usted a alguien codo? ¿Alguien avaro? ¿Alguien que le duele dar? Dice, eso es idolatría. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, diga conmigo, anduvisteis. ¿En qué tiempo está conjugado? Pasado. En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Eso quiere decir que ya no más. Eso quiere decir que ya no andas en ellas. Por eso Jesús se presenta en el Sermón del Monte, a donde va a dar una enseñanza impresionante de lo que es ser parte del reino de Dios. Lo veremos si Dios nos da vida. El rey se sienta a enseñarle a aquellos que han de formar parte de su reino y comienza con el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, diciendo, bienaventurados los que lloran. Y empieza a dar una serie de cosas y la gente no entiende. Y no entiende porque su mente está cautivada por lo que sucede en el mundo. En otras palabras, amados, no podemos vivir con las cosas del mundo y con las cosas de Dios. O eres del mundo o eres de Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos hecho una mezcla de tal forma que queremos vivir con un pie en el mundo y un pie con Dios. La verdad es que para tener una actitud correcta debemos tener la disposición de estudiar la palabra de Dios y obedecerla, porque la verdadera espiritualidad comienza en el interior, es el interior que toca lo exterior. Así que si ponemos atención a las bienaventuranzas, amados, nos daremos cuenta que hay un contraste absoluto de todo lo que el mundo dice. Porque Jesús comienza con la fuente de la felicidad es llorar. Le leo otra vez lo que dice el versículo 3 de Mateo 5. No tienes que ir ahí, yo lo leo. Bienaventurados, o sea, felices los pobres en espíritu. Y tú lees eso y dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué Jesús comienza diciendo, bienaventurados, la fuente de la felicidad es ser pobre en espíritu? ¿Por qué? Si yo le hiciera una pregunta a usted y le preguntara, ¿qué es lo que te hace cristiano? ¿Usted qué me respondería? Piénselo por un segundo. ¿Qué es lo que te hace a ti ser cristiano? Tal vez muchos dirían, bueno, fui a una reunión un domingo y escuché un mensaje y al final levanté mi mano y me hicieron pasar al frente y me hicieron repetir una oración y sentí tan bonito. Y algunos dirán, yo me caí. Y algunos dirán, pues mi papá me ha traído a la iglesia de toda su vida, de toda mi vida. Y algunos dirán diferentes cosas. Pero ninguna de estas cosas dice la Biblia que te hace ser cristiano.
¿Qué es lo que te define como un cristiano? ¿Quién da más? ¿Creer? ¿El diablo cree? ¿La gracia? ¿Vivir bajo los mandatos de Dios? ¿Seguir a Dios, obedecer a Dios, creer a Dios y todo eso? ¿Por qué Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu? Le voy a decir lo que yo creo que es. Usted lo piensa y lo analiza. El primer requisito, porque las bienaventuranzas van, ¿cómo se dice cuando van hiladas, cuando van en proceso, en progresión? La primera bienaventuranza es pobre de espíritu. Y la pobreza de espíritu no habla de que, pobrecito, no tiene nada que comer. Pobrecito, míralo cómo anda descalzo. Pobrecito, no tiene dónde vivir. La pobreza de espíritu habla de un reconocer que por ti solo tú no puedes. Y lo que define a una persona que es cristiana es su rendir su vida a Dios y decir, yo no puedo. En otras palabras, es reconocer su condición. Es postrarse y decir, yo no puedo. Sin ti, yo no puedo. Y usted me dará la razón. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí nos conocemos por alguna situación en la vida. Y algo común que tenemos es que de repente íbamos como Saulo de Tarso en un camino por la vida y de repente, ¡pum!, se nos apareció de frente aquel que merece la gloria y la honra, que su nombre es Jesucristo. Y nos dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y se puso delante de nosotros y nos abrió los ojos. Y con esa luz nos mostró nuestra condición. Y nos permitió darnos cuenta que la forma que llevábamos de vida, el estilo de vida que teníamos, no era de su agrado. Quiero decirle que no estoy enojado, me apasiono, eso es todo, ¿ok? El reconocer que necesitamos a Cristo nos lleva a una rendición, nos lleva a ser humildes, y es la primera cosa que sucede en la vida de cualquiera que quiera entrar en el reino de Dios, porque nadie jamás entrará al cielo con la barbilla en alto, con la frente levantada, diciendo, ¡hey! ¡Ya llegué! Los que entran al reino de los cielos entran postrados de rodillas, humillados, diciendo, no soy merecedor de que tú me salves. No soy merecedor porque mi vida ha sido un ir y venir, subir y bajar, de hacer las cosas como a mí se me ha antojado. Y solamente por tu bendita gracia, por tu gran amor, es que estoy aquí. La única forma de entrar es de rodillas. Pero amados, es sorprendente que el día de hoy el cristianismo esté lleno de tanta soberbia. Es sorprendente que el día de hoy los cristianos estemos llenos de tanto orgullo. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Se nos ha enseñado de tal forma que se nos ha dicho que somos los preferidos, los de privilegio. Somos los nenes de Dios. Somos aquellos que el Señor tiene, somos sus juniors. Amados, solamente es por su bendita gracia y por su bendito amor por nosotros y su gran misericordia que Él nos ha dado y nos ha extendido esa gracia y ese favor. En lugar de sentirte, ¿cómo se dice?, privilegiado, mejor siéntete humilde.
Porque de toda la gente que Dios pudo escoger, ¿por qué habría de escogerme a mí? ¿Por qué habría de extender su amor hacia mí? Yo no lo merezco, pero ni tú lo mereces. La pobreza del espíritu es el fundamento de todas las gracias, porque mientras no seas pobre en espíritu, no podrás recibir esa gracia. Incluso ni siquiera puedes llegar a ser un cristiano, a menos que reconozcas la condición que tienes. Y es por eso que Jesús comienza aquí. La felicidad es para los humildes. Hasta que seamos pobres en espíritu, hasta que sepamos realmente cómo es que Dios nos ha rescatado y de qué nos ha rescatado, hasta que entendamos la gloria, la gloriosa salvación que Él nos ha dado, es que podremos entender, es que podremos decir: Señor, gracias. Por eso Pablo en Romanos 1, versículo 18, versículo 17 dice: el evangelio, la palabra de Dios es poder de salvación. Y dice: la ira de Dios está desatada en contra de todos aquellos. Y tú dices: ¿por qué Pablo comienza a predicar de esta forma? ¿Por qué no Pablo introduce primeramente el amor de Dios? ¿Por qué lo introduce hasta el capítulo 8 y no en el capítulo 1? Porque si tú vacunas a la gente antes de decirle su enfermedad, su condición, no valora, no aprecia, no entiende la gravedad de su situación. Déjame decirte que si no tienes a Cristo en tu vida, estás perdido por una eternidad, de acuerdo a la Escritura, en el infierno sin Cristo. Y entonces Pablo presenta y dice: la ira de Dios está desatada hacia ustedes. Y cuando los presenta y les muestra su realidad, entonces, después de eso, entonces les dice que el Señor tiene para ellos el perdón, su misericordia y su gracia, pero no antes. Hasta que comprendamos qué tan condenados estábamos, no podemos entender lo maravilloso que es su amor para redimirnos. El problema es que muchos somos altivos, somos soberbios. Mira lo que dice la Escritura, Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Tú sabes lo que es abominación? ¿Alguna vez has vuelto el estómago? Cuando dices: ¡ay, me cayó mal! Y va para allá todo. ¿Sí? Más o menos es algo así. Es algo vomitivo, es algo que no soportas. ¿Conoces a alguien altivo de corazón? Ve a tu casa, ve al espejo y quédate viendo detenidamente. Ahí te lo presento. Porque todos en un punto hemos sido altivos en nuestro corazón. Y desde el momento en que decimos: yo puedo solo, yo lo resuelvo, déjamelo a mí, tú vas a ver cómo yo ahorita lo voy a poner en su lugar, yo voy a hacer que las cosas funcionen. Eres altivo de corazón al quitar a Dios de en medio y al pensar que tú puedes resolverlo. La única manera de llegar al reino de Dios es confesar tu propia injusticia, tu incapacidad para cumplir con las normas de Dios. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para aquellos que dicen: soy rico, no tengo necesidad de nada. ¿Conoce a alguien así cuando le dices: oye, acércate al Señor, vamos? No, yo no, yo estoy bien.
El otro día hablaba con una persona y me decía, no, yo estoy bien. Yo de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, mi esposa, mis hijos, yo estoy bien. Y le leíamos la escritura y le decíamos, mira lo que dice Dios. Mira a quién has ofendido, no hay justo ni aún uno. ¿Crees que eres rico? No lo eres. ¿Cuántos tontos hay en el mundo que nunca ven la verdad? No ven la realidad. Piensan que son ricos y no tienen necesidad de nada, cuando por dentro están desesperados. No podemos llegar a Dios, amados, a menos que estemos y reconozcamos que estamos espiritualmente en bancarrota y que la única manera de llegar a esa vida que Él promete es ser pobre en espíritu. ¿Pero qué significa pobre en espíritu? Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que estar consciente de que los evangelios, y estoy hablando de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son una recopilación de lo que estos hombres vieron hacer a Jesús. Y ya lo hemos discutido, mientras Mateo ve una perspectiva y escribe, yo lo vi así, así, Juan escribe lo mismo, pero tiene otra perspectiva, y así los 4 evangelios. Ahora, las bienaventuranzas que están en Mateo 5, que estamos estudiando el día de hoy, también Lucas registra. Ahora, vamos a Lucas capítulo 6, versículo 20, y escuche lo que dice la Escritura, hablando en este mismo pasaje. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino. Ahora, mientras Lucas dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino, Mateo, en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y entonces de repente tú piensas y dices, bueno, si Lucas dice, bienaventurados los pobres, se ha de referir a los que no tienen dinero, se ha de referir a los que no tienen nada. Y entonces, ¿a qué se refiere? Si Lucas dice pobres y Mateo dice pobres en espíritu, ¿a qué se refiere? Bueno, usted sabe que hay diferentes tipos de pobreza, ¿cierto? Usted sabe que hay gente, si hablamos de pobreza, hablamos en términos de dinero, en educación, hay gente que es pobre en amigos, gente que es pobre en cuanto a muchas cosas. Así que cuando leemos Mateo y dice bienaventurados los pobres en espíritu, podemos entender a qué tipo de pobreza se refería Lucas, porque la Biblia nunca se contradice. En otras palabras, la pobreza de la que está hablando es no de dinero. Aunque si hablamos de dinero, si usted estudia la Biblia, se dará cuenta que son contados los hombres ricos que son salvos. Contados. El rico tiene un problema. El rico se apoya en su dinero. El rico se recarga en su dinero y dice, ¿qué puede pasar? Tengo con qué pagar, tengo con qué salir adelante. Y eso le estorba y no le permite ser humilde. Por eso es que Jesús dijo que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja. Y no estaba diciendo un chiste, que un rico se salvara. Cuando la Biblia habla de ser pobre en espíritu, se está refiriendo a lo que nosotros conocemos ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero para aquellos que les gusta leer la Biblia y les gusta estudiar la Biblia, yo les recomiendo que en la medida que usted pueda, estudie la Biblia con el griego, el Nuevo Testamento, con las palabras en griego. A usted dice, yo no sé griego, yo tampoco, pero hay unos diccionarios muy buenos del griego. Y cuando aquí en Mateo 5:3 leemos los pobres de espíritu, nos encontramos con una palabra en griego que es tochos. Los tochos. Estos tochos a los que se refiere la palabra en griego de esta escritura son aquellos que están agazapados. ¿Usted sabe lo que es agazapado? Es agachado, con la mano estirada,
con la mirada hacia abajo, avergonzados, pidiendo limosna. Los menesterosos, los pordioseros, los mendigos, los que piden, no tiene una moneda, esos son los tochos. Esa es la referencia que ocupa el traductor del Nuevo Testamento en Mateo 5:3 y dice: bienaventurados los que ruegan, los que mendigan, porque de ellos es el reino. Pero en su espíritu no están pidiendo dinero. ¿Qué están pidiendo? La salvación de su alma. Sin ti no puedo. Si tú no me das tu gracia, si tú no me extiendes tu favor, no podré sobrevivir. A eso se refiere. Los tochos eran gente que dependían totalmente de otras personas, no tenían nada a su favor. Comúnmente eran ciegos, lisiados, sordos, no funcionaban en la sociedad. Normalmente estaban agazapados en una esquina, pidiendo dinero, dependiendo totalmente de otros. Un buen ejemplo es Lázaro. ¿Se acuerda de aquel del que la Biblia habla que esperaba que se cayeran las migajas del pan de la mesa del rico y comía de las migajas y tenía llagas en su cuerpo y los perros venían y le lamían? ¿Se acuerda? De ese tipo de tochos habla la Biblia. Esa es la condición que tenemos que tener nosotros como el limosnero, el menesteroso, el pordiosero que dice: si no me dan algo el día de hoy, no podré sobrevivir. Esa es la condición de la que Jesús habla para decir la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que reconocen esa condición en su vida. Ellos serán, dice la Escritura, felices. Y de repente escuchas eso y dices: debe ser una broma. O sea, a mí me dijeron: tú ven a Jesús y se van a resolver tus problemas. O sea, debe ser una broma. A mí me dijeron: no te preocupes, vente, vamos a la iglesia, a la congregación y todo se va a resolver. Mire, amado, si a usted le dijeron eso, le mintieron. Las cosas no se van a resolver en términos del mundo. Su felicidad no va a venir en términos como usted piensa. Para ser feliz, el primer paso dentro del reino de los cielos es reconocer la pobreza que tenemos espiritual delante de Dios. Por eso es que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras que el mundo exalta y levanta a los ricos, a los famosos, a los autosuficientes y a los soberbios, Jesucristo dice: bienaventurados los tochos, los que mendigan, pidiendo en el interior una salvación. Isaías 6:2, 66:2, ni uno ni otro. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y aquel tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que es altivo y soberbio y dice: yo no necesito de Dios, debe saber que Dios no le agrada esa actitud. Y que para ser ciudadano del reino de los cielos y ser feliz en los términos de Dios, tiene que ser lo suficientemente humilde para decir: sin ti yo no puedo. El Salmo 51:7 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La persona que se humilla, ¿cómo se dice? Contrista, que se me fue la palabra, entristece por su condición de haber ofendido a Dios, es la que el Señor acepta.
Pero aquel que es soberbio y orgulloso y dice, no, yo estoy bien. ¿Vamos a la iglesia? Vamos, pero yo estoy bien. Dios se identifica con las personas que en su interior tienen esa condición de reconocer, permítame usar la expresión de mendigar, necesitamos de ti, Señor. No se identifica con los autosuficientes, sino con los pobres de espíritu. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que la pobreza aquí, amados, no es una pobreza que se revela, es una pobreza que se inclina a la dependencia, a la sumisión. Es una pobreza que reconoce. Desafortunadamente, como les decía, el día de hoy la doctrina en la iglesia es destacar a las celebridades, a los expertos, a las superestrellas, a los cristianos ricos, a los famosos. Pero Jesús dice, la verdadera felicidad está para aquellos que reconocen dentro de sí la necesidad que tienen de Dios. Y usted puede ver a los hombres usados por Dios cómo reconocieron en su corazón. Usted lea a los hombres de Dios en la Biblia, usted se va a topar con un Isaías que le dice a Dios, allá en Isaías 6 no está, pero usted lo puede leer después, Isaías 6 le dice a Dios, ay de mí que soy muerto porque estás aquí, Dios. Usted puede leer a Gedeón allá en Jueces, cuando el Señor viene a él y le encomienda salvar a Israel, y él le dice, ¿quién soy yo? Yo soy el menor en mi familia, o sea, ¿por qué me pides a mí que yo haga esto? Y el Señor se refiere a él como varón esforzado y valiente. Usted puede ver a Moisés, un hombre humilde y manso, consciente que no podía con la gran tarea que Dios le había encomendado de sacar al pueblo de Israel. Usted puede leer a David que reconoce y dice, Señor, ¿quién soy yo para que tú vengas a mí? Puedes leer a Pedro cuando está en la barca, lo leímos hace unas semanas atrás, cuando le dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Puede leer a Pablo cuando le dice, Señor, de los pecadores yo soy el primero. Un blasfemo, perseguidor de la iglesia que todo lo tenía por estiércol y basura. Cuando admitimos nuestra debilidad, cuando admitimos nuestra necesidad de Dios, empieza esa rendición. Pero no es el final, realmente es el principio de una nueva vida. Pero hasta que no lo haga, no podrá haber un cambio. Así que el primer principio del Sermón del Monte es que no puedes hacerlo por ti mismo. ¿Hay un estilo de vida diferente? Sí. ¿Hay una felicidad que Dios promete? Sí, pero no puedes hacerla por ti mismo. El Sermón del Monte fue dada para demostrarnos que no podríamos hacerlo nosotros. Tenemos que tener esa pobreza de espíritu que habla de una dependencia total de Dios. Permítame ponerle esta ilustración. Si usted toma a un león y un cordero y le dice al león, mira león, en el milenio tú vas a vivir junto con el cordero. Y van a estar los dos en el campo y van a convivir. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Y el león te va a decir, ajá. Y le traes al cordero y lo dejas. ¿Tú crees que el león va a decir, no, sí, entendido, bien, perfecto? Y te vas, ¿qué le va a hacer al león, al cordero? Adiós, cordero. ¿Sabes por qué? Porque el león no tiene una nueva regeneración. El león no tiene una nueva naturaleza. El león no entiende. ¿Tú entiendes lo que te digo? Que hasta que no reconozcas en tu espíritu que necesitas a Dios,
no podrás ser bienaventurado. Y ese es el primer paso a la bienaventuranza, porque la segunda, Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y cuando leemos esto en la Biblia, decimos, ¿cómo está esto, Dios? Es que suena a contradicción, ¿cierto? Suena a contradicción que digas, vas a ser feliz cuando lloras. Suena a una contradicción decir, bienaventurados los tristes. Mira lo que dice Lucas 6:25. Estos hay, de los que vamos a leer aquí en Lucas, son ¿cómo se dice cuando es lo contrario? El contraste. Hay otra palabra que andaba buscando, pero olvídelo. Es el contraste de las bienaventuranzas. Por un lado, Mateo dice, bienaventurados. Por otro lado, Lucas dice, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados. ¿Ya lo tienes ahí? Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Eso es lo que dice la Biblia. Tú que hoy dices, jajaja, tú que te ríes hoy, dice la Biblia, ay de ti, porque mañana llorarás. Tú que dices, estoy satisfecho, estoy tan bien, ay de ti, dice la Biblia, porque mañana tendrás hambre. ¿Sabes a qué se refiere? A que tomes en cuenta a Dios ahora, a que reconozcas que necesitas de Dios ahora, a que no dependas de las cosas que ves, que sientes, que tienes, sino rindas tu vida al Señor y le digas, Señor, soy delante de ti, como dice la Escritura, un pobre en espíritu, y todo lo que tengo, lo tengo porque tú me lo das, ¿o no? ¿Acaso no todo lo que tenemos nos lo ha dado Él? ¿Acaso no es cierto lo que David dice? Te damos, Señor, de lo mucho que hemos recibido de ti. La vida misma Dios te la da. Si Dios del cielo quisiera quitarte la vida, te la quita y te deja de darte la vida y se acabó. Feliz eres cuando lloras, porque serás consolado. Justo lo contrario a la filosofía del mundo. Es un nuevo enfoque a la vida y es exactamente lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte. Ofrece un nuevo enfoque a la vida. En pocas palabras, Jesús condena la risa aparente y felicidad del mundo. Se pronuncia la bendición y se pronuncia la felicidad y la alegría y la paz y la comodidad a los que lloran. Ahora, ¿por qué tenemos que andar llorando? Me acuerdo que me platican, no sé, algunos de ustedes que ya están un poco más viernes que jueves, sabrán. Dicen que cuando en los funerales de antaño se contrataban a las personas para que vinieran y lloraran, ¿no? ¿Las qué? Planideras, algo así, las lloronas, ¿no? Esas, las primas hermanas de la Llorona, ¿no? Mujeres que venían y lloraban. Me tocó ir a un funeral hace muchos años aquí cerca en Yanga, a donde en el camino al panteón llevábamos a un niño que había fallecido y trajeron un montón de niños y les dieron juguetes y pelotas y andaban y en todo el camino fueron jugando fútbol y corrían y bajaban y yo les decía, ¿qué onda? Es para que no se vaya triste, es para que se vaya contento. Y hay tantas cosas. Pero ¿acaso tendremos que llorar? ¿Tendremos que andar llorando por la vida? No está hablando de que andes llorando por la vida. Lo que está hablando es que primero reconozcas tu condición, de la necesidad que tienes de Dios. Y en segundo lugar, llores tu condición. Llores de tal forma que digas, perdóname, Señor, por lo mal que he actuado, por lo mal que me he portado contigo, por no obedecer tu palabra. Tener una condición de llorar por ese pecado que ha habido en tu vida. Ese es el duelo del que habla. Porque dolor hay muchos. Hay dolor por todo. Llorar y lamentar es parte de la vida humana. De hecho,
Yo no sé si usted lo pueda entender así, pero el llorar es un regalo de Dios. ¿Conoce a alguien que no llora, que se queda trabado y ahí lo tiene por dentro y se le escurre así una lágrima y se la seca así? ¿Qué tienes? Nada. Pero cuando tú lloras, te desahogas, te descansas. El quebrantamiento y el llorar es un regalo de Dios porque alivia la carga. El dolor y la ansiedad que tenemos sería un veneno para el sistema emocional si no pudiera ser librado en las lágrimas, si no pudiera ser puesto en libertad a través de la tristeza. Es natural llorar. Es más, hace bien llorar. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Eclesiastés 7, versículos 3 y 4. ¿Qué versión puse? Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Esta misma versión, ¿tienes la otra? No. Esta misma versión, esta misma escritura en otra versión dice, no la tengo ahí, pero escúchela, el dolor es mucho mejor que la risa, porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos. El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Solo quiere la pachanga, solo quiere la fiesta, pero el sabio dice, el sabio está pensando en la muerte, está pensando en lo que viene. Las lágrimas es una forma muy normal para hacerle frente al dolor, y del dolor del que estamos hablando es de la tristeza que se produce al fallarle a Dios. Por eso 2 de Corintios 7:10 dice, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Hay un ejemplo hermoso en la Escritura cuando Jesús está en su ministerio, en Lucas 7, versículos 37 al 39, de una mujer. Usted lo ha escuchado seguramente. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Usted si alguna vez se ha preguntado por qué le lloraba los pies y por qué le enjugaba los pies y por qué le puso ese perfume. Era tradición que cuando llegabas a la casa de alguien y te recibían, lo primero que te hacían era sentarte y lavarte tus pies porque venías con los pies sucios de el andar, y en aquel entonces en los caminos los caballos y todo lo que los animales que circulaban por ahí pues dejaban sus heces y sus haches y sus pes y todo eso, y entonces usted se llenaba los pies de eso, y cuando usted llegaba a casa le lavaban sus pies, le lavaban sus manos, siéntese a comer, y era parte de la tradición. Entonces esta mujer llega, ve a Jesús llorando, se quebranta sus pies y con sus lágrimas enjuaga sus pies y con sus cabellos se los seca y le da un perfume muy caro, y el fariseo dice, si realmente fuera profeta sabría. Y entonces Jesús les da una enseñanza impresionante. Usted lo va a poder leer después en casa, pero lo que Jesús les enseña es que al que mucho se le perdona, mucho ama, mucho agradece. Y esta mujer reconoció al estar delante de Dios su condición, su necesidad, y se quebrantó. Ahora usted sabe que se llora por mucho, o por muchas cosas, por amor, por precaución, no, por preocupación, perdón.
por desilusión, por desánimo, por soledad, por amor, ¿cierto? ¿Quién no ha llorado por amor? Hasta canciones se han escrito, ¿no? Llorar y llorar, dice una canción, ¿no? Puedes llorar por todo lo que quieras acerca de la soledad y el desaliento, sobre la decepción y llorar por todas estas cosas que el mundo trae, pero solamente hay un tipo de dolor que trae la vida y esa es la tristeza que según Dios se produce con el arrepentimiento. Así que recuerda, los bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también los que lloran. Qué impresionante lección de nuestro Señor, porque no solamente trata con el intelecto, sino también con lo emocional. Por eso David, después de darse cuenta de que estaba en bancarrota espiritual por lo que había hecho con Betsabé, escribe el Salmo 32, versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando él lloró y confesó su pecado, fue limpiado y tuvo una actitud completamente diferente. Ahora, si usted lee previo a esto, David fue menospreciado, perseguido, vituperado. David sufrió muchas cosas antes de esto y por ningunas lloró como lloró cuando pecó contra Dios. Nada lo consoló como las palabras de decir: feliz es el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. El mundo te dice: no llores, levanta la frente, no llores, sonríele a los problemas. Cuando vengan los problemas, tú sonríe, sonríe y sonríe. Y la Biblia dice: llora, llora y llora. Quebrántate delante del Señor y reconoce tu necesidad de Él. Santiago 4:8 al 10 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nadie entra al reino de Dios que no haya sido quebrantado reconociendo su pecado. Y si usted no puede verificar si esto está en su vida, un verdadero quebranto, yo dudaría mucho de su cristianismo. ¿Te ríes cuando ves el mal? ¿Te ríes de los chistes que hablan de la impiedad? ¿Te ríes de los dobles sentidos? ¿Te gozas con los que no temen a Dios? Porque la iglesia tiene el día de hoy un defecto tremendo, un sentido defectuoso del pecado. Una doctrina defectuosa del pecado ha producido cristianos que no toman en cuenta lo que dice la Biblia. Para ellos, el ser cristiano es una broma. Para ellos, venir a la iglesia es una broma. Perdóneme que se lo diga así, pero se lo tengo que decir así.
Lo que ha producido esto en los cristianos ahora es que los cristianos han bajado los estándares de Dios. Y ahora ir a la iglesia, leer la Biblia, escuchar algo de Dios, ha bajado y le hemos intentado bajar el estándar a Dios y acomodarlo a nuestra conveniencia. Y decimos, no, hoy no puedo, otro día voy. Hoy no tengo tiempo, será otra ocasión. Y conozco gente que viene a la iglesia y se lo tengo que decir porque soy su pastor. En chanclas, en bermudas. Cuando no sé si usted iría así a una fiesta. No, ¿cómo? Pues una fiesta. Oye. Es que el estándar lo hemos bajado y el pecado lo hemos dejado y lo hemos diluido y lo hemos acomodado. Es increíble. Porque la convicción del pecado debe estar en nuestra vida y debe llevarnos a convertirnos al Señor y a seguirlo y a obedecerlo y a caminar en santidad y a respetarlo. Pero hasta que no reconozcas que estás en bancarrota espiritual, no podrás comprender esto. Por eso es que Jesús le dice tan feo a los fariseos, sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro ¿usted cree que es fácil decir estas cosas? No, pero se las tengo que decir. Sí. Usted sabe que a mí me tomarán cuenta de su vida espiritual y que me dirán, ¿y por qué no les dijiste? Y yo le quiero decir una cosa, yo quiero tenerle más temor a Dios que a usted. Le respeto y porque le aprecio me atrevo a pararme aquí a pesar de que usted pueda pensar muchas cosas de mí y le digo las cosas que pienso que la Biblia dice para usted y para mí. No vivamos un cristianismo ligero, light. Vivamos lo que dice la palabra de Dios, aunque nos cueste la vida misma. ¿Eres cristiano? Respóndete a ti mismo. Pon en una balanza cómo ves la vida. ¿Qué es lo que piensas del pecado? Date cuenta cuánto necesitas a Jesucristo en tu vida. Oremos por un corazón contrito. Pidámosle a Dios que nos muestre nuestra condición, para que de esta forma podamos ser sensibles al pecado, llorar por nuestra condición, extender nuestra mano como aquel que dice, si tú no me ayudas, yo no voy a poder salir adelante. En conclusión, ¿cómo puedo saber si seré consolado cuando lloro? Pregúntate a ti mismo si eres sensible al pecado, cómo reaccionas al pecado, te ríes de él, dejas que pase de largo, tomas placer en él. Algunos de nosotros, y me incluyo, para no ofender a nadie, lo estamos haciendo, estamos viviendo en pecado. ¿Qué tipo de pecado? ¿Cómo tratas con él? Algunos mienten en su negocio, algunos son deshonestos, algunos no oran nunca, algunos nunca leen su Biblia más cuando leemos el Salmo aquí. Tantas cosas que tenemos que meditar para actuar en lo que dice la palabra de Dios. No me vea feo.
medita en lo que le acabo de decir. Oremos. Señor, al leer tu palabra nos damos cuenta que hay tantas cosas en nuestra vida que necesitamos comprender, darnos cuenta de tantas cosas que necesitamos cambiar. Cuando tú, Jesús, te sentaste en ese monte a enseñar las bienaventuranzas y nos diste en tu palabra, Señor, la dirección, tú esperas que nosotros reaccionemos así. Y te pido humildemente, Señor, que me permitas, juntamente con mis hermanos en Cristo, poder vivir una vida, Señor, de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra. Perdónanos por las veces que hemos sido orgullosos, altivos, por las veces que no hemos reconocido que te necesitamos desesperadamente en todos los ámbitos de nuestra vida, cuando hemos intentado, Señor, apoyarnos en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría humana, corta, limitada, cuando no te hemos tomado en cuenta, cuando hemos hecho de nuestra vida lo que mejor nos ha placido. Perdónanos porque, Señor, no hemos llorado lo suficiente cuando te hemos ofendido, porque el mayor ofendido eres tú. Perdónanos porque hemos hecho las cosas como se nos ha enseñado y cuando hemos ofendido y cuando hemos pecado contra ti, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y otras tantas no nos importa. Perdónanos, Señor, porque queremos pretender ser tus hijos y gozar de tus bendiciones cuando en realidad, Señor, no actuamos como tales. Te pido que nos ayudes y que a través de esta enseñanza, de este tiempo, nos capacites para ser mejores, humildes y podamos crecer en Cristo, tu Hijo amado. En Él te damos gracias.